Creo que ya puntualmente comenzamos. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es George, yo represento a Genkan Consultores. Y primero que nada quisiera decirles, ¿sabían de que para poder innovar no se necesita ser un genio? O sea, no necesitas de un solo genio, sino necesitas todo un colectivo de genios para poder llevar a cabo esto. Entonces, justamente a raíz de esta premisa, vamos a hacer el live del día de hoy. El live del día de hoy se titula ¿Cómo gestionar la innovación, la creatividad colectiva, ¿verdad? Este tema yo lo escogí el día de hoy porque vi hace poco un video de una profesional, una etnógrafa norteamericana muy conocida llamada Linda Hill, que hablaba justamente de este tema y me pareció súper interesante y súper propicio comentarlo dentro de este acostumbrado Genkan Live que tenemos todos los martes a las 7, porque no solamente habla de un tema de negocio, sino también habla de un tema de liderazgo, un tema de innovación y cómo esto tiene que calar dentro de la cultura de cada uno de los negocios. Hablamos desde los emprendimientos más pequeños hasta las compañías mucho más grandes, ¿no? Entonces, una de las cosas que rescato de lo que Linda Hill comentaba en el video era que para aprender a liderar con todo este estudio que realizó con diversos líderes a nivel mundial, ella descubrió que mucho de lo que se denomina el liderazgo convencional normalmente no funciona en términos de innovación, ¿no? Entonces, aquí lo que ella comentaba era de que se hizo un estudio entre su equipo más tres personas más que con la misma experiencia, a un grupo de 16 personas, entre ellos hombres y mujeres de 7 países diferentes, y estuvieron con ellos gran parte del tiempo, o sea, estuvieron en cada uno de los momentos donde estos líderes llevaban a cabo todo el tema de la acción referente al tema de innovación, y recabaron un montón de información, páginas y páginas y páginas y páginas de información, y en toda esta recopilación de información llegaron a una conclusión: que si quieres construir organizaciones que innoven una y otra vez, definitivamente vas a tener que desaprender todas esas nociones convencionales que tenías de liderazgo. ¿Por qué? Porque la innovación no tiene que ver con crear una visión y esperar que vayas a inspirar a la gente para que ésta se ejecute en tu visión. No. Para esto primero partamos de la base, ¿no? Ya muchas veces en lives anteriores y en muchas de nuestras publicaciones hemos comentado que la innovación es algo nuevo y algo útil. Se puede referir a un producto, a un servicio, a un nuevo proceso, a una nueva forma de organizarse. La innovación también se puede catalogar como incremental o como disruptiva. Para esto ya, digamos, hay una definición bastante inclusiva al respecto, ¿no? Perdón. Cuando muchos de nosotros pensamos en innovación, pensamos en que esta se ha llevado a cabo bajo la batuta de un solo genio, ¿no? Con el ya conocido aha moment, ¿no? Ese momento de inspiración, así casi mágico, donde aparece la gran idea y la cual se lleva a cabo y es todo un éxito. Estas cosas realmente son tema de un mito, ¿ok? Porque no se da, digamos, en el día a día, o sea, no es algo que se ejecute cotidianamente, es un caso que puede suceder de repente entre 1.000.000. Entonces, para poder llegar a un tema de innovación no necesitas un genio solitario, sino lo que necesitas es un genio colectivo, literalmente, ¿no? Entonces, aquí ella, lo que comentaba Linda Hill aquí ponía en contexto un ejemplo bien claro, ¿no? La empresa Pixar. Pixar, esta empresa que es la que ha creado distintas películas galardonadas como Toy Story, Up y diversas otras películas que ahora pertenecen a Disney y que han sido un gran éxito de taquilla, ¿no? Entonces, para producir estas películas ella nos decía que aquí no necesitas una sola chispa creativa o un solo genio en solitario que haga que aparezca, digamos, esta revolución dentro de la mente de alguien y que se ejecute finalmente en un tema de película. Al contrario, para poder llevar a cabo películas como estas necesitas todo un equipo de alrededor de 250 personas
y un aproximado entre 4 y 5 años para llevar a cabo una película de esta envergadura, ¿no? Entonces, aquí lo que se entiende es de que ya de por sí esta estructura dentro de Pixar ya mantiene un tema a nivel cultural y una manera de organizarse totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? Y para muestra, lo que justamente ella decía en su ejemplo era de que empezaron el estudio con Pixar en el 2005 y justo en esa época Pixar estaba llevando a cabo la producción de la película Ratatouille, de este ratón que se termina convirtiendo en un gran chef de cocina, y vio pues toda esta interacción que había entre los distintos equipos y cómo se llevaba a cabo, si bien de manera quizás no tan ordenada, pero sí como trabajando de manera continua los diversos equipos para llevar al éxito a esta película, ¿no? Y una de las cosas que nos adelantaba también era de que hasta el final de su estudio ya habían pasado, digamos, para el caso de Pixar, alrededor de 20 años el poder realizar diversas películas animadas, y habían logrado dejar en el mercado cerca de 14, ¿no? Y que ella había visto todo el proceso creativo de la película número 15 que adelantaba de antemano que iba a ser todo un éxito, ¿no? Entonces, ella ponía un ejemplo bien claro respecto a la película Up, esta del niñito con los globos y que se junta con el viejito y sale en una casa voladora, que muchos de nosotros seguramente la hemos visto. Y hablaba de una escena en particular, ¿no? Hay una escena donde el niñito le ofrece un pedazo de torta de chocolate a un ave, y ese pequeño extracto de solamente alrededor de 10 segundos le tomó a un solo animador llevarlo a cabo alrededor de 6 meses. Entonces, otro aspecto de la película de Pixar es que siempre ellos consideran que la película, que diversas secciones de la película no están terminadas hasta que toda la película, o sea, todo el trabajo, todo el proyecto completo haya sido terminado, ¿no? Entonces hubo una anécdota también muy interesante durante el desarrollo de una de las películas, donde uno de los animadores a uno de los personajes principales de esta película animada le hizo un pequeño cambio en el diseño de la ceja, le hizo la ceja un poco arqueada, como para darle un aspecto un poco más como que travieso, un poco más así como que picarón, digamos, ¿no? Y cuando se la mostró al director de la película, el director de la película le dijo, bueno, oye, sí, me parece interesante tu propuesta y todo lo demás, pero ¿sabes qué? Creo que no la vamos a colocar en el corte final porque, digamos, distorsiona un poco digamos, las características del personaje como lo habíamos concebido, ¿no? Sin embargo, pasó una semana y el director volvió a buscar a este animador y le dijo, ¿sabes qué? Hemos cambiado de opinión, creo que deberíamos considerar ese cambio que nos has propuesto, porque de verdad le da una diferencia casi sutil al personaje, pero que le agrega muchísimo valor. Y eso fue lo que finalmente ayudó a que este personaje se volviera, digamos, más trascendente, con ese tipo de característica tan pequeña que le había dado a la parte característica de su ceja, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que la innovación no es un viaje, la innovación es un viaje, es un tipo de resolución de problemas colaborativos, y por lo general la innovación está representada por personas que tienen distintas experiencias y al mismo tiempo también tienen distintos puntos de vista. O sea, eso lo debemos de tener sumamente claro. Es prácticamente como un ambiente de trabajo tal cual, en el cual nosotros nos movemos, ¿no? O sea, cada persona es un universo distinto y tenemos que lidiar con cada uno de esos diferentes puntos de vista. Y justamente la innovación radica en esa diversidad, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que la innovación rara vez se crea de una sola vez, ¿no? No aparece así al instante, ¿no? Como muchos saben, por lo general, en el proceso de innovación, este proceso está muy, está muy involucrado en temas de resultados, y estos resultados vienen del tema de las pruebas. Hay mucho tema de prueba y error, y al mismo tiempo también a veces hay hasta falsos comienzos, ¿no? Hay tropiezos y sobre todo errores. Justamente el tema de los errores es un punto súper importante que en ocasiones anteriores lo hemos conversado y hemos hecho hincapié en que es importante fallar en el proceso, tener errores para que justamente entender
en qué hemos fallado y para seguir avanzando y no volver a cometer esos errores y darle una mayor visión y un mayor impulso a nuestros proyectos, ¿no? Entonces, algo importante para entender aquí es que el trabajo del innovador puede ser como que muy estimulante, pero al mismo tiempo también puede ser muy aterrador, ¿no? Porque está enmarcado por estas distintas características a su alrededor. Hay, digamos, muchos factores que pueden afectar este proceso, y si no estás correctamente preparado desde el inicio, o sea, si no hay una cultura sólida dentro de tu organización, eso te puede generar como que cierta incertidumbre y cierta, digamos, incomodidad que finalmente hasta te podría aterrar, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estas cosas. Entonces, aquí lo importante es saber que todas las organizaciones innovadoras son comunidades. Y estas comunidades tienen 3 capacidades importantes, que son la abrasión creativa, la agilidad creativa y la resolución creativa. Entonces ahora les voy a explicar uno a uno en qué consiste cada una de ellas, ¿no? La abrasión creativa es poder crear un gran mercado de ideas y que estas ideas generen un debate, generen una especie de discurso dentro de la organización, ¿no? Todas las organizaciones innovadoras buscan amplificar estas diferencias, ¿no? O sea, no tratan de minimizarlas, no es la clásica, no, es como que una versión más creativa de la clásica lluvia de ideas, ¿no? En la que las personas de alguna manera tratan como que no sacar juicios dentro de todas las ideas que se están dando, pero sin embargo aquí se permite de alguna manera tratar de dar juicios, pero con argumentos constructivos. O sea, no es el hecho de criticar, como decimos acá en mi país, de mala leche, o sea, de mala forma, alguna idea que quizás a nosotros nos pueda parecer un tanto descabellada o ridícula, ¿no? Sino poder rebatirla, poder refutarla, pero con un argumento objetivo, ¿no? Con un argumento constructivo, para poder con esto crear toda una cartera de distintas alternativas, ¿no? En las organizaciones innovadoras los individuos aprenden a indagar, ¿no? A escuchar activamente. Importante también que aprendan un poco a defender sus puntos de vista, ¿no? Entienden que la innovación rara vez sucede a menos de que haya una diversidad y un cierto grado de conflicto para poder llegar a las ideas que sean un poco más consistentes, que generen ya digamos, proceso, producto o servicio nuevo que realmente marque la diferencia. En el caso de la agilidad creativa, perdón, en la agilidad creativa consiste en poder probar y refinar toda esta cartera de ideas mediante una búsqueda, digamos, rápida, hacer un proceso de reflexión y un tema de ajuste de esas ideas, ¿no? El aprendizaje es un tema de descubrimiento, es actuar en vez de planificar el camino hacia el futuro. O sea, es realmente tener las ideas y ya empezar literalmente a poner las cartas sobre el asunto y empezar a avanzar, empezar a actuar. Es el pensamiento, digamos, del ya conocido Design Thinking, que lo hemos conversado en ocasiones anteriores, en donde existe esta combinación del método científico y un proceso artístico para poder, digamos, armar todo este conjunto de ideas de una manera como que más consistente, ¿no? Y en este caso es el armar más que nada experimentos y no pilotos sobre algunas cosas. Y aquí voy a marcar un poco la diferencia para que me puedan entender. En el caso de los experimentos, uno consigue un tema de aprendizaje, ¿no? Cuando uno tiene un resultado, sobre la base de un experimento, uno tiene un resultado negativo, realmente aprendes algo que necesitas saber para no volver a cometer ese mismo error y seguir avanzando. En cambio, normalmente cuando tú ejecutas un piloto está como que muy enraizado en un tema racional, ¿no? Y cuando normalmente los pilotos no funcionan, muchas veces uno piensa que alguien o algo estuvo mal o tienen la culpa. Y eso no debería suceder en un proceso de innovación, ¿no? Y finalmente, en el tercer punto, la resolución creativa tiene que ver con tomar la decisión de que cada uno pueda combinar incluso ideas expuestas para reconfigurarlas en nuevas combinaciones y poder producir una solución nueva y útil, ¿no? O sea, reconfigurar todas esas ideas que habías recopilado previamente y con eso poder generar ya ideas que sean más consistentes hacia el proyecto o hacia
objetivo al cual tú quieres alcanzar, ¿no? Las organizaciones innovadoras, de alguna manera, digamos, no son condescendientes en el sentido de poder siempre buscar llevarse bien, ¿no? Para nada, no llegan a soluciones de alguna forma de compromiso, de alguna manera, y eso es algo clave, señores. En este tipo de organizaciones no hay un individuo, digamos, que domine todo, ¿no? Incluso si es el jefe, incluso si hay algún experto al respecto, él no tiene que, digamos, girar el mundo de la organización alrededor de él, sino que, en cambio, aquí lo que se busca es desarrollar un proceso de decisión más bien paciente, un proceso de decisión más inclusivo, que te permite generar soluciones donde hayan diversas opciones y no solo soluciones donde tú puedas escoger una u otra, sino que puedas tener un gran bloque de ideas que te permitan llegar, digamos, a conseguir el objetivo que tú te has trazado como organización, ¿no? Entonces, un ejemplo también que Linda Hill nos comentaba en ese video era uno respecto a Google. ¿Qué pasó? Que el grupo de infraestructura de Google es el grupo que se encarga de mantener el website de Google disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, en la ocasión donde ellos tuvieron que hacer el lanzamiento de toda la plataforma de Gmail y YouTube, se dieron cuenta que la parte de la infraestructura que tenían disponible no era la adecuada, o sea, era bastante insuficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Delegaron este trabajo al jefe de infraestructura que se llama Bill Crugen, que contaba con un equipo de liderazgo que él los denominaba el cerebro de confianza, ¿no? Y lo que hizo fue, en vez de crear un solo equipo para poder solucionar este problema, lo que él hizo fue esperar que de todos sus colaboradores, de su equipo de trabajo, de manera espontánea se vayan formando grupos. Entonces, una vez que se empezaron a formar los diversos grupos, habían varios grupos, pero finalmente por ciertas similitudes se empezaron a fusionar varios de ellos, hasta que finalmente quedaron dos, ¿no? Uno de ellos se llamaba Big Table, que estaba únicamente enfocado en encontrar una solución, digamos, que corrigiera aquellos problemas que tenía la infraestructura actual, y otro grupo se llamaba Construir desde cero, que lo que quería era hacer la construcción de toda una nueva plataforma para soportar este gran bloque de infraestructura que venía por la nueva plataforma de Gmail y YouTube. Entonces, lo que hizo Bill con estos dos equipos les permitió trabajar a tiempo completo y que enfocaran estos temas particulares que tenían de sus dos proyectos al 100%, ¿no? Entonces, lo que Bill describía en este caso en particular era de que su papel fue como una especie de inyección de honestidad en el proceso que propició todo este debate entre estos dos grupos, ¿no? Y lo que les permitió a ambos es poder crear prototipos para poder enfrentar la realidad que estaban viviendo a nivel de infraestructura, a nivel de tecnológico, y al mismo tiempo poder probar qué fortalezas y debilidades tenían cada uno de sus enfoques particulares. Entonces, una vez que hicieron esas pruebas, primero el equipo de Construir desde cero probó su nueva plataforma, mostró sus prototipos y demás, y a la hora de la hora, en realidad, no cubría la necesidad. Cuando el grupo de Big Table empezó a probar, digamos, las soluciones sobre la infraestructura actual, se dieron cuenta que en realidad esa era quizás no la solución ideal, pero sí era la solución que podía, digamos, cubrir la necesidad para poder hacer este lanzamiento en las fechas que ya se habían programado previamente, ¿no? Entonces, finalmente se optó por la decisión de Big Table, pero Bill hizo algo súper interesante, que fue que para no perder ese know-how, ese conocimiento que se había adquirido sobre la construcción de una nueva plataforma, algunos de los miembros de este equipo pasaron a un nuevo proyecto donde ya con un nivel de recursos y de presupuesto mucho más grande se enfocaron ya en la construcción de un sistema mucho más robusto que pudiera soportar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, obviamente entre todo este proceso hubo un tema de caos,
y algunos de los ingenieros le decían a Bill, oye, ¿por qué estamos trabajando en un proyecto donde tenemos como que varios experimentos en paralelo, como que es muy tedioso y todo lo demás, ¿no? Pero Bill dijo algo muy cierto, ¿no? Que si no hubiesen hecho eso, si no se hubiesen forzado a estar todos en un... Si se les hubiese forzado a todos a estar en un mismo equipo, no se habrían centrado en probar quién tenía la razón y en ganar, ¿no? O sea, se hubiesen centrado únicamente en eso y no en emprender y finalmente descubrir cuál era la mejor respuesta para darle a Google sobre la solución que necesitaban implementar en ese momento, ¿no? Entonces, ya un poco llegando a lo que les comentaba previamente sobre el caso de Pixar y el caso de Google, entonces, ¿por qué estas empresas pueden innovar una y otra vez, ¿no? ¿Por qué han dominado estas capacidades necesarias para llevar a cabo esto? Saben de alguna manera cómo resolver todos estos tipos de impases de manera colaborativa y aprender por descubrimiento y al mismo tiempo también saber tomar las decisiones de una manera integrada, ¿no? Entonces esto nos lleva, como les comentaba al inicio, el poder salir de ese enfoque tradicional de liderazgo, ¿no? Porque para esto, liderar la innovación es crear el espacio en el que las personas literalmente están dispuestas a trabajar arduamente en la resolución innovadora de problemas. Eso es algo que nos tiene que quedar súper claro, ¿no? O sea, es el trabajo arduo en la resolución de problemas de una manera innovadora. Ahí es donde radica el tema de la innovación. Y lo más importante, ¿no? La innovación no es individual. Y es por esto que los líderes se centran en un sentido de comunidad. Y es allí donde ellos quieren rescatar 3 características principales, ¿no? Cuando ellos definen el liderazgo, dicen que el liderazgo tiene que ver de alguna manera con crear como que una especie de un mundo o un espacio donde la gente, a la cual la gente quiere pertenecer, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Pixar, ¿a qué clase de mundo le gustaría pertenecer a todo este equipo de trabajo que finalmente labora en Pixar, ¿no? A un mundo, según lo que ellos denominaban, a un mundo que vive literalmente en la frontera, ¿no? ¿Y en qué centran su tiempo ellos para poder lograr esto? No en crear una visión, que es lo clásico que tenemos en muchas de nuestras organizaciones, sino en cambio buscan pasar su tiempo pensando cómo diseño yo un estudio como en el que ellos trabajan con una sensibilidad muy similar a la que podría ser diseñando una plaza pública donde toda la gente interactúe. Entonces, digamos, tienen ese pensamiento bastante disruptivo y sobre todo bastante relacionado con un tema de comunidad, ¿no? De cómo puedes interactuar con todas las personas que pertenecen a tu ecosistema. Otro punto importante dentro de estas características es que se tenga alguna especie de política, ¿no? Una política clara donde, por ejemplo, en el caso de Pixar, sin importar qué nivel tengas en la parte jerárquica o qué función desempeñes, por ejemplo, tú mismo puedas dejarle una nota directamente al director de la película que se está desarrollando, donde tú le expreses, por ejemplo, tus percepciones respecto de la película en particular de la cual están llevando a cabo el trabajo, ¿no? Entonces, es esa libertad de poder acercarte, sea cual sea tu posición en la compañía, para poder dar, digamos, ese punto de vista que puede aportar muchísimo al trabajo final que se está desarrollando, ¿no? Y lo más importante aquí es que justamente esto que les acabo de comentar es para poderle de alguna manera dar voz a todos esos grupos de disruptores, ¿no? De innovadores que muchas veces están en la base de la pirámide, pero que no tienen una voz, ¿no? Son voces minoritarias en la organización y lo que se busca es que ellos también aporten, ¿no? Que hablen claro y que al mismo tiempo también sean oídos. Y finalmente es que se puede otorgar un crédito a las personas o al grupo que lleva a cabo todos estos temas de una manera muy generosa, ¿no? En el caso de Pixar, y eso es algo que por ejemplo yo no sabía, y espero que de repente ustedes cuando ahora con sus hijos o de manera personal quieran ver alguna película de Pixar, no sabía que en los créditos al final de la película incluso colocan los nombres también de los bebés, de los hijos de los empleados nacidos durante el tiempo que se ha llevado a cabo la producción de las películas. O sea, a ese nivel también llega digamos, la parte de reconocimiento de la empresa hacia sus empleados sobre el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces eso es algo muy importante de poder
digamos, tomar en cuenta a nivel de reconocimiento dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, una reflexión final sobre Bill, que es, digamos, este líder que llevó a cabo todo este trabajo con el grupo de infraestructura de Google, es que él decía que él conducía una organización de voluntarios, de personas voluntarias, que eran personas muy talentosas y que de alguna manera no querían seguirlo a cualquier lugar. Lo que ese grupo de personas talentosas querían eran co-crear con él el futuro, literalmente, ¿no? O sea, trabajar de la mano de manera colaborativa para poder crear algo que realmente marque la diferencia en el mundo. Y en este caso en particular lo hicieron con todo el despliegue de Gmail y YouTube en aquella oportunidad, ¿no? Entonces, él dice, mi tarea es fomentar que el modelo siempre vaya de abajo hacia arriba, ¿no? Porque muchas veces en las organizaciones la parte de innovación normalmente la lidera el CEO o el gerente y de ahí baja, digamos, hasta las siguientes cabezas de la organización, pero no se maneja de manera, digamos, más del día a día en la parte baja de la pirámide, o sea, en la gente que, por ejemplo, está directamente en atención al cliente, ¿no? Lo importante aquí es que justamente este trabajo de mostrar la parte de innovación y de liderazgo de la innovación de abajo hacia arriba permite que no se genere tampoco un caos porque tratas de mantenerlo todo de manera estructurada, ¿no? Entonces, mucho de lo que decía Bill era que él se sentía que era como que una especie de modelo a seguir, como una especie de pegamento humano entre las distintas personas de su equipo de trabajo, una especie de conector, un agrupador de puntos de vista, pero lo que sí él dejó en claro es que nunca sería una especie de dictador de puntos de vista, o sea, le daba la libertad siempre a la gente de que pueda expresarse sinceramente y que esa expresión, ese comentario pueda, digamos, representar un buen aporte para los proyectos que se estaban llevando a cabo por su equipo, ¿no? Entonces, algo para cerrar justamente del tema de Bill es que muchas de las personas que trabajan en Silicon Valley concuerdan, inclusive Linda, que estuvo a cargo del proceso de investigación, de que Bill realmente es una persona, es un líder visionario, o sea, es uno de los pocos líderes que hay en Silicon Valley que realmente tiene esa visión así como que de estrella, ¿no? De poder manejar los equipos de trabajo de la manera más eficiente y para que lleguen a un resultado literalmente extraordinario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los consejos que nos dice Linda para poder ejercitar este rol de liderazgo dentro de la innovación? Fácil, contrata a personas que discutan contigo. O sea, no esperes contratar gente que simplemente cuando tú digas A, ellos te digan sí señor, acá, correcto. O sea, tienes que contratar gente que realmente tenga un punto de vista distinto que el tuyo y que te ayude a ver cosas que tú no has visto, para que eso enriquezca, digamos, el contexto del proyecto o la iniciativa que estés llevando a cabo y esta se vuelva realmente relevante dentro de tu mercado, porque quizás tu visión de experto o de líder organizacional no te permite ver todo el panorama, pero alguna otra persona sí te puede dar ese espectro mucho más amplio para poder encontrar una solución muchísimo más eficiente, ¿no? Y bueno, dentro de todo este proceso, adivinen qué, pues, ¿no? A veces es mejor ser deliberadamente confuso e impreciso en el proceso y muchos de nosotros quizás nos hemos preguntado, ¿no? ¿En qué están pensando estas personas? Es las personas que trabajan en Pixar, en Google, ¿no? Entonces, muchos de los líderes dicen, yo no soy un visionario, lo que yo soy un arquitecto social porque estoy creando el espacio donde la gente está dispuesta a poder compartir sus pasiones y sus talentos y al mismo tiempo puedan combinarlo con todos sus compañeros y en conjunto combinar todas estas pasiones y estos talentos en poder generar una solución que sea realmente extraordinaria. Eso es parte del trabajo de un verdadero líder visionario, ¿no? No es un visionario en sí, sino es más que nada un arquitecto social. Él crea el espacio, no actúa en sí, sino te prepara el espacio para que finalmente tú puedas lograr las cosas extraordinarias a las cuales quieres llegar, ¿no? Y así como esto, ustedes pueden pensar, bueno, pero son casos como Pixar, Google, son empresas gigantes y demás. Y Linda decía, bueno, efectivamente, o sea, son empresas gigantes, pero también hay casos de organizaciones que también no son, digamos, son más como que dentro del estándar.
Y un caso muy particular que me llamó la atención que ella comentó era el caso de una empresa de outsourcing en la India, que se llama HCL Technologies. El líder de este grupo se llama Vineet Nayar, ¿sí? Se llama Vineet Nayar. Y justo en el momento en el que estaban llevando a cabo el estudio, Binet le dijo a Linda de que prácticamente estaban a punto de volverse una empresa irrelevante en su mercado, porque realmente no estaban generando ningún tipo de innovación, ni nada que realmente los diferenciara de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al analizar justamente modelos organizacionales como los que trabajaba Pixar, los que trabajaba Google, Binet se dio cuenta de que efectivamente tenía que haber un cambio a nivel organizacional para que realmente la chispa de innovación explote, ¿no? Se encienda y empiece a generar innovación de manera continua, ¿no? Esas chispas jóvenes justamente eran las que se encontraban más cerca de los clientes, que era justamente la parte que estaba relacionada a atención al cliente. Y esta era, digamos, la fuente de innovación. Y empezaron a transferir justamente a este equipo todo en la parte de crecimiento de la organización. En esta etapa, justamente en este nivel, Vinit, lo que literalmente hicieron fue invertir la pirámide de la organización, donde ya no la relevancia la tenían los gerentes, el CEO, sino toda la base de la pirámide. Y lo que hicieron literalmente fue desatar el poder de los muchos, que era justamente esta base de la pirámide, aflojando el dominio absoluto de los pocos, que eran el CEO, el gerente y los diversos gerentes de las diversas áreas, ¿no? Y esto permitió que se pueda aumentar la calidad y la velocidad de la innovación que empezó a ocurrir día a día en esta empresa de outsourcing, ¿no? Que literalmente transformó, digamos, todo su mercado y es uno de los líderes a nivel de TI, de outsourcing de TI, de la India. O sea, es un caso literalmente bastante interesante que conocer, ¿no? Es verdad, en este caso, Vinny, Bill y todos los otros líderes que estudiaron el equipo de Linda son literalmente visionarios. O sea, eran personas que eran literalmente visionarias. Pero ellos entendieron que el ser visionario no era específicamente su rol. Su rol era ser más el arquitecto social, que era lo que les comentaba hace unos instantes, ¿no? Por eso pienso que no es mucha coincidencia que muchos de nosotros quizás a veces vemos como que empresas muy grandes, pero no sabemos reconocer literalmente quiénes son como que sus cabezas, sus líderes, ¿no? Porque literalmente ellos no están trabajando para ser los actores dentro de toda esta arquitectura social, sino ser más que nada los arquitectos de todo este espacio, ¿no? Es por esto que estos líderes visionarios lo que buscan es que saber, y lo tienen muy claro, que su rol como líderes es preparar el escenario, no actuar en él. O sea, dejar el escenario completamente listo para que los demás, sus colaboradores, sus equipos de trabajo, lo hagan de la mejor manera, en las mejores condiciones, como ellos lo han desarrollado, ¿no? lo han implementado. Entonces, ya como para cerrar este tema, si queremos inventar un mejor futuro, y entiendo que muchos de los que estamos aquí conectados y los que me van a escuchar después también deben estar pensando en lo mismo, ¿no? en tratar de innovar dentro de sus procesos de negocio y demás. De alguna manera no tenemos que reimaginar una tarea. Nuestra tarea en sí es crear el espacio donde todas estas rebanadas de genio, que son esas pequeñas ideas que aportan valor a la organización sobre diversos proyectos, diversas iniciativas que nos brindan muchos de nuestros colaboradores, que inclusive están de la base de nuestra pirámide dentro de la organización, que estas rebanadas de genialidad de parte de ellos sean liberadas y que nosotros como líderes podamos aprovecharlas y traducirlas para poder crear toda una maquinaria completa de genios colectivos, de un genio colectivo dentro de la organización, ¿no? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta, chicos. La innovación es un trabajo de todo un equipo.
O sea, toda tu organización tiene que convertirse en una comunidad. Así como tenemos aquí en redes sociales toda una comunidad de emprendedores, una comunidad de diversos rubros, lo importante es que tengamos también una comunidad dentro de nuestras organizaciones y que vayan fluyendo las ideas y que todas estas pequeñas rebanadas de genialidad se puedan ir sumando para poder construir cosas realmente extraordinarias dentro de cada uno de los rubros donde nos movemos, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería comentar. Próximamente en una de nuestras historias les voy a compartir también el link completo del video de donde pude rescatar las principales aportes del live del día de hoy para que lo puedan ver. Y simplemente decirles a todos, no se olviden, la genialidad a nivel de innovación no es de una sola persona, es de toda una comunidad. Y toda la comunidad tiene que ser, digamos, trabajada de manera conjunta. Tienen que haber, digamos, problemas en el sentido del tema de debate, el tema de discusión, de todas las ideas que se puedan presentar, pero siempre con un sustento objetivo, ¿no? Siempre con un argumento que sea constructivo. Y ese argumento constructivo es el que finalmente les va a permitir a ustedes poder alcanzar resultados extraordinarios con los proyectos e iniciativas que se hayan propuesto dentro de los diversos periodos del año dentro de sus organizaciones, ¿no? Así que finalmente les quiero agradecer por su tiempo, gracias a todos por haberse conectado, espero que estén muy bien, sus familias también, y si quieren comentar algo adicional respecto al tema que acabamos de conversar, lo pueden hacer en los comentarios, pueden hacerlo en la parte inferior. Y adicionalmente a eso, si también quieren revisar algún tipo de iniciativa respecto a temas de innovación, diseño y demás, encantado de poder ayudarlos. Se pueden contactar con nosotros por interno y síganos en nuestras diversas redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook y en LinkedIn como Gencan Consultores y en Twitter como Gencan Perú. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo Gencan Live el próximo martes a las 7. Nos vemos. Chao.